Antes que nada, pues mucho gusto, encantado de estar aquí en Baja California. Quisiera agradecerle antes que nada a Alejandro Monraz, quien ha sido un ente nuevo y gran impulsor del sector del desarrollo de la vivienda en Baja California, ¿no? Gracias, Alejandro, por la invitación. Esta es una tarea que se ha venido trabajando con Baja California desde hace ya varios meses. Esto es fruto de reuniones que se tuvieron desde inicios de año, ¿no? En foros en el interior del INDIVI, desde oficinas centrales en México del Banco de Desarrollo, que es su hipotecaria federal, porque existe una gran relevancia en lo que viene siendo el tren y el desarrollo de la vivienda en este país, en términos del impacto y de las vías y nuevos canales de distribución que hay que tomar, ¿no? Todos conocemos el camino que ha llevado el tren de las grandes vivienderas de este país, una de ellas muy importante de Mexicali, como lo es Urbi, otra grande que es Geo, otra que es Omex. Es un tema de tierra, es un tema de tren de vivienda, es un tema de compactación de ciudades, y esto se da en todos los países. Hoy en día tenemos que buscar nuevas alternativas y ser innovadores, es lo que hacemos en Sociedad Hipotecaria hoy. La demanda natural así nos lo dice. El rezago habitacional en el macro del país ya no está en adquisición nueva. Tenemos que buscar nuevos productos, ser innovadores, buscar productos dirigidos a estudiantes, a parejas jóvenes, vivienda en renta, autoproducción de vivienda en lote propio, construcción en lote propio, vivienda progresiva. No todo el mundo tiene capacidad de adquirir una casa nueva, no todo el mundo es afiliado. Alejandro tocaba cifras muy relevantes del rezago habitacional, ahorita vamos a platicar algunas de ellas, pero tenemos un rezago habitacional en donde el 83% de la gente es no afiliada. No afiliada, ¿qué quiere decir? No tengo ninguna manera de obtener algún crédito, financiamiento o que un banco comercial como el que vemos en la televisión nos otorgue una tasa de esos porcentajes. Entonces eso es falso para cualquiera que llegue a una mesa y decir yo quiero una casa al 8,5, ¿no? Para que nos den ese 8,5 hasta yo creo que tengo trabas. No sé ni siquiera si está en buró porque alguna vez era una tarjeta que no pedí hace 10 años, porque no se dan esos casos, ¿no? No pensemos en gente que está quizás en San Quintín o en el Valle Mexicali, etcétera. Entonces hay que atender ciertos nichos de una manera muy focalizada, muy clara. Es lo que pretendemos hoy en lo que es autoproducción de vivienda asistida, la certificación que se hace para las empresas que construyen, que son la antítesis de un desarrollador de vivienda, como lo es en un lote a nivel concentrado, modelo Infonavit Fobiste, que eso es importante, ¿no? Hablamos de vivienda dispersa, hablamos de vivienda con idiosincrasias diferentes. No es lo mismo hacer una casa en San Quintín que quizás una en Tijuana o en Mexicali. Quizás habrá que buscar materiales diferentes. La gente no pide el mismo material en una región del sureste que en Baja California. Es decir, hay temas bioclimáticos, ¿no? Que este país nos hace que se tenga que enriquecer esa oferta ante la demanda que hay. Y eso es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Baja California es el quinto estado con el peor rezago de México, ¿no? Que no es menor. Pero creo que es fácil atenderlo porque está muy concentrado en diversas regiones que ya tienen muy identificado el INDIVI, que eso se agradece. Es de los pocos institutos al día de hoy que realmente trabajan en generar información rica que nos permita conocer cómo detonar y alcanzar a cubrir o abatir de manera paulatina ese rezago, que no es tarea de un sexenio, que no es tarea de 2 o 3, es una tarea de política social, y la política social es dinámica, cambiante. Y la gente y las sociedades y la migración y son efectos que nos mueven, ¿no? No hablemos de la demografía. Baja California es un estado muy móvil, ¿no? La gente tiene mucha movilidad y eso nos preocupa, ¿no? También por los temas de mucha vivienda que hemos visto que se ha desarrollado, que hoy está abandonada. Entonces tenemos que realmente aterrizar, ¿no? Nos da mucho gusto que el INDIVI ya tenga claras las vías y las estrategias que quieren implementar, ¿no? Para los diferentes nichos y sectores. Hoy nos ocupa el de la base de la pirámide, cómo atender ese rezago para la gente que está ganando entre 2,5 y 5 salarios, que no es afiliada, que no tiene ninguna seguridad social o safety net. Eso es lo que nos ocupa hoy. Yo empezaría por platicarles quién es Sociedad Hipotecaria Federal, y si me ayudas por ahí, Pepe, con el siguiente slide. Les voy a hablar quién es Sociedad Hipotecaria Federal, qué rezago tenemos a nivel nacional, un poquito ahondando en lo que ya platicaba Alejandro, la justificación de la demanda que tenemos en estos nichos, el mercado potencial, por ende, qué productos manejamos en Sociedad Hipotecaria a nivel macro, enfocalizamos después a lo que serían los bienes de vivienda progresiva, ¿no? ¿Qué es la autoproducción de vivienda? ¿Cuál es el objeto de ser una agencia productora como empresa? ¿Cuál es esa definición y cuál es ese proceso de registro que llevamos en Sociedad Hipotecaria para que puedan ser ya parte de este equipo que realmente requiere de aliados en esta región, ¿no? del noroeste?
Y quiero finalizar platicándoles un poquito del programa de esquemas de financiamiento que manejamos con la CONAVI. Estos son productos que requieren de un complemento que hagan que la persona pueda tener asequibilidad. ¿Sí? Hablamos de subsidios relevantes, ¿no?, para cada producto, que nos hacen y nos permiten aspirar a que ciertos nichos de gente accedan a una casa, o a una mejora, o a un terreno, y en el tiempo puedan lograr tener una mejor vida y un cambio de impacto, ¿no? Entonces, ¿quién es Sociedad Hipotecaria Federal? Porque realmente ahí es donde a veces nos atoramos en varios foros. No somos un banco con regionales, no tenemos delegados. Quizás en un tiempo y conforme se está desarrollando este mercado lo tendremos que hacer. Sociedad Hipotecaria surge como un banco hipotecario, como un músculo financiero del sector. Se descentraliza del Banco de México, antes era un fideicomiso y hoy en día es una sociedad nacional de crédito. Somos un segundo piso. ¿Qué quiere decir? Nosotros no fondeamos directamente a la población. Utilizamos una red de intermediarios financieros, a través de ellos fondeamos y con los intermediarios financieros y o los constructores que pudieran ser agencias productoras de vivienda, llegamos a ese mercado, ¿sí? Hoy en día, y lo mencionaba José Lujano, nos tocó el año pasado ser muy innovadores para el tema de la gran caída de las vivienderas y se desarrolló un esquema sindicado para desarrolladores de vivienda. Ahí sí como que le damos una vuelta y nos mantenemos en un primer piso, otorgando recursos para desarrolladores de vivienda medianos y pequeños, ¿no? Porque el tren de vivienda no puede parar y la banca comercial está realmente apretada, con mucha astringencia. Entonces la banca de desarrollo tiene que tomar ciertos riesgos e invitar a que en el tiempo la banca comercial y los intermediarios financieros se incentiven, ¿no? Pero esa es la definición. Somos uno de los grandes bancos de México en el desarrollo. Somos el tercero en cartera. El primero, por supuesto, es Banobras. Lo bueno de nuestro banco es que es un banco joven, tenemos 12 años de vida. Entonces, al contrario de Banobras, que es como un Titanic, que es difícil mover, nosotros somos un velero que va conforme se van moviendo los mercados y las vías que nos pueden permitir tener mejor innovación. Entonces, bueno, entendiendo esa parte, yo les quisiera dar un poquito del gran nicho que ustedes podrían tener si sean interesados en ser agencia productora. Porque sí, existe Baja California, existe un gran rezago, hay mucho que hacer, pero también hay un gran pastel que ocupar y que realmente trabajar en donde no hay competencia. Son nichos de mercado donde realmente no se ha desarrollado mucho el mercado. Aquí destacamos, bueno, que el rezago en México son casi 10 millones de hogares. INEGI dice que un hogar son 4 personas, estamos hablando de casi 40 millones de mexicanos. No necesariamente son viviendas nuevas, ese es un error. Aquí tenemos desglosados los tipos de soluciones que van desde las mejoras, las autoproducciones y la adquisición. ¿Qué tenemos? Bueno, que el gran quid del asunto es que los no afiliados ocupan el 80%, más del 80%. Son sectores en donde la banca comercial no va a acceder. La Sociedad Hipotecaria Federal en ese sentido busca intermediarios no bancarios, que son los que operamos realmente esos productos de microfinanciamiento como es autoproducción, en donde los no bancarios, llámese SOFOMES, SOFOLES, SOFIPOS, cajas de ahorro, uniones de crédito, permiten ellos con otros criterios de elegibilidad y otras condicionantes y otros costos, por supuesto, por el tipo de garantías que hay, llegar a esos nichos, ¿sí? Son microfinanzas, es un nicho de mercado complicado, hay que tener una expertise en la cobranza, no es lo mismo en Santander con oficinas en todo México, ventanillas y una cobranza vía nómina generalmente como lo hacen, a tener a una gente que se vaya a la sierra o se vaya al campo, y es complicado, son costos diferentes, son riesgos diferentes, es otro nicho. Entonces ahí hay que entender muy bien el por qué a veces nos complicamos un poquito por el tema de tasas, ¿no? Que hoy en día son históricamente bajas, en general. A lo que nos ocupa en términos de la autoproducción, digo, es bien conocido, la autoproducción en México está y existe históricamente en el país. La gente autoconstruye cuando puede y como sabe que lo va a hacer. Todos en México son albañiles y técnicos de fútbol, ¿no? El 50 al 60% de las viviendas en México son autoproducidas, no necesariamente con una asistencia técnica. Ustedes lo ven en Tijuana, yo venía en el avión y realmente si me pierdo es porque me desperté a las 3 de la mañana hoy de Baja California, ¿verdad? Con ese cambio de horario. Es importante, o sea, tú ves eso y la gente autoproduce. Lo hace mal, lo hace con más tiempo, les cuesta más, ¿no? Y es mucho el tema de no saber por dónde, ¿no? Entonces ahí sabemos que la gente lo va a hacer. Ojalá podamos tener un tercero que construya o que asista, ¿no? Los asentamientos en zonas rurales y semiurbanas, como los tenemos aquí en Baja, son muy grandes, ¿no? Hay mucho nicho que hacer. Tenemos ciudades en donde no necesariamente requiere una vivienda nueva, sino quizás una redensificación,
una segunda planta, una recámara, mejoramientos, ¿no? Acondicionamientos. Esos también son autoproducciones, ¿sí? Eso es producción social de vivienda. Y para eso tenemos Sociedad Hipotecaria Federal, empresas que se dedican a llevar a cabo esas tareas con redes de bancos comunales, con los vecinos, ¿no? Y es un proceso importante, ¿no? Y realmente lo que les cuesta a ellos trabajo es quién les preste, quién los financie, por los nichos tan complicados que hay. Hoy en día lo hacemos más en México, en el Estado de México, en zonas como Ecatepec, como Nesa, que si ustedes han estado por allá, pues son algunas ciudades que iniciaron en los 70s con pies de casa de Fonapu de 20 metros cuadrados, ¿no? Pero que hoy ya se están redensificando con estos programas que no existían y tienen en el mercado menos de 4 años. Sociedad Hipotecaria Federal no ha dado el primer ciclo al primer crédito de autoproducción, pero el comportamiento es muy bueno. Son de los productos más activos, con un flujo muy ágil y con una morosidad muy pequeña, realmente pequeña, comparado con la hipotecaria residencial media. Es increíble, pero así es. Sí. Aquí, acotando un poquito de lo que se tendría que hacer como agencia productora de vivienda, tenemos que, este es un estudio que sacó el BID hace 2 semanas en la Ciudad de México, que hizo en conjunto con algunas empresas del sector de vivienda en México y Latinoamérica, Colombia, Chile, y señala que en América Latina más del 50% de las viviendas son de manera progresiva, se van construyendo en el tiempo y por generaciones, con o no asistencia, de una manera cara, barata, pero son autoproducidas y son de manera progresiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la gente tiene aspiraciones, que la gente quizás en la cultura mexicana, como lo es, quiere tener a la hija en la segunda planta, o al hermano al lado, o a la hija que se casó con el bebé en el terreno de al lado, etc. Así es culturalmente, y así se construyen las viviendas en México, de manera progresiva, ¿sí? La agencia productora de vivienda, uno de los requisitos fundamentales es que muestre y demuestre cómo la gente va a construir y va a seguir construyendo, ¿no? De manera vertical, horizontal, porque es un tema aspiracional de negocio y de tener clientes cautivos, no solamente para el intermediario financiero, sino para quien le construye. Y al no tener garantías, si la construcción es buena, es un financiamiento sano y viable, ¿no? Entonces eso es lo que se pretende cuidar. ¿Qué características tenemos, no? Porque hay muchas veces que nos dicen, no, es que no hay mercado. No, sí hay mercado. Banco Compartamos es hoy la 15ª marca más importante de México, que empezó con 100 empleados hace 10 años, hoy tiene 10,000. ¿Cómo lo hace? Con microfinanzas, atendiendo nichos que nadie va. Todavía no le quieren entrar a vivienda, estamos peleándonos a ver si ya, porque tienen 3 millones de clientes. Pero sigue siendo una microfinanciera, la más grande de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque vieron esto. Seguridad Social en México, el 64% de la población no lo tiene. ¿Quién pertenece al sector informal? 12,5 millones. Estas son cifras recientes de varias instituciones. Una muy importante, ingresos entre 2,5 y 5, porque nos dicen, no, es que el nicho de subsidios no hay. No, sí hay. Y si hay asequibilidad, si hay poder adquisitivo. Son 9 millones. Todos estos obviamente nunca van a tener acceso a un crédito de la banca comercial. Están fuera. Son temas de no ganar lo necesario, son temas de Estado de Derecho. Vivimos en un país con reglas poco claras en general, en materia de política y justicia criminal. El Estado de Derecho en México es complicado, ¿no? Ejecutar ciertas garantías es muy difícil, y eso lo entendemos, y por eso nos cuestan. Las costos de transacción en este país son muy altos, y los vamos a ir enumerando en cuanto se va desarrollando ese mercado, ¿sí? ¿Qué tenemos? Difícil acceso a programas federales y estatales, muchas veces es complicado también, ¿no? Afortunadamente existe el INDIV en Baja California, que realmente se abre puertas. Y obviamente, bueno, aquí acotando un poquito de ese nivel macro de rezago de los casi 10 millones, observamos que el 41% de ese rezago, que es mejora y autoproducción, puede ser atendido por ese tipo de empresas. No lo van a hacer los grandes desarrolladores, no lo saben hacer. Ellos quieren hacer casas en concentrado. Eso ya se está acabando y tenemos que repensar cómo entrarle a estos nichos, porque las reglas hacia allá van. Ustedes saben que Infonavit, Fobiste, ¿no? Siempre se han dado mejoramientos, o mejora tu casa, y mejora no sé qué tanto, pero no se cuida el destino de ese recurso. No sabemos a dónde se va. Y son carteras muy amplias, ¿no? Ahora se está cuidando más. Ya la regla nos impone hoy que un mejoramiento, o sugiere más bien, que tenga que tener asistencia técnica. Pues en 1 año o 2 quizá ya nos lo pongan como regla formal, en ley, y nos va a meter un atorón, como nos metió hoy en día quizás el Registro Único de Vivienda en Autoproducción. Se está sobreregulando. ¿Por qué?
y no está aquí Sedato, no está aquí Conavi, pero yo como sociedad hipotecaria sí lo puedo decir, porque no tenemos controles sociales informales en este país. ¿Qué quiere decir? La gente puede tener normas y moral y ciertas condicionantes, pero no las va a cumplir. Lo mismo pasó con los temas de reservas territoriales, ¿no? Esto no es un tema de Enrique Peña Nieto, este es un tema que se inició desde antes. Felipe Calderón instruyó en 2009-2008 el tema de los polígonos, pero no estaba en ley. Pero no se les dijo, lo que hagas ya no va a servir. De un activo pasa a un pasivo hasta que se tuvo que poner en ley porque no se acataron esas normas, ¿sí? Entonces ese 41% de rezago es ese nicho que hoy tiene este país para atender el tipo de empresa que ustedes podrían formar parte de. Y tenemos menos de 30, en sociedad hipotecaria. Entonces ese es un dato relevante. Estamos en un momento de oportunidad histórico. ¿Qué hace sociedad hipotecaria aquí? Pues sí, le mete al tema de la construcción, le mete al tema de los créditos individuales, como el que les puede dar el Scotiabank con un fondo de nosotros, típico individual de largo plazo. Los créditos de corto y mediano, que son nuevos, que los enmarco ahí porque son los que vamos a revisar. Y otros productos como pueden ser las sinergias que se tienen con ONAVIS, como son Infonavit y Foviste. No solo en temas de financiamiento, sino también como compartir experiencias e investigaciones. Por supuesto, convenios con estados y municipios, como se tiene hoy con Baja California, ¿no? Podríamos hacer convenios con presidentes municipales. Tenemos el tema de desarrollo certificados, que antes se llamaban DUIs. Y tenemos uno muy importante que es educación financiera, ¿no? Que ya platicando con Alejandra hemos comentado que en el día que quieran tenemos el programa asesor, que es con capacitadores, y el tema es que se vaya replicando de una manera, efecto dominó, para que la gente que hoy quizás no pueda acceder porque no cumple ciertos requisitos, el día de mañana sí. Yo cuando lo vi la primera vez modifiqué una gran, un gran desfalco de recursos que yo gastaba en detalles muy tontos, pero es increíble lo que tú te gastas un día llegando a la oficina a comprar un café en la tienda, ¿no? Y lo comparas con comprarte un café de grano y comprarte una cafetera y es increíble el ahorro. Son detalles que uno ve. Es increíble para estos nichos las diferencias. Porque son 2,000 pesos que te cambian la vida al mes, ¿no? Entonces ese es uno de los que quizás podemos ver más adelante, ¿no? Entonces, entendiendo el tema de la progresividad y lo que ustedes podrían hacer como agencia productora de vivienda, ¿qué nos ocupa? El mejoramiento es un microfinanciamiento que no va más de 36 meses, o sea, estás hablando de 3 años como producto financiero, que puede ser subsidiado hasta 3 veces a la misma persona, de manera progresiva. Cuando pensamos que ya cuenta con una casa o un bien de casa que puede mejorar o ampliar, ¿sí? Pero quizás tengo un hijo que renta y no tengo dónde ponerlo, pues primero que quiera una tierrita, ¿no? Entonces ahí entra el INDIVI, genera sinergias y alianzas y otorga créditos o dona un municipio tierra para que la gente empiece con un terreno. Y luego autoproduces, ¿sí? La construcción de auto propio es el número 3, es un primo de la autoproducción, pero ese es quizás para nichos más altos. Tenemos una fecha de producto que nos permite hacer viviendas de residencial media, donde la gente tiene un terreno. Ese ya es otro nicho, pero es parte de la progresividad, ¿no? Y de las capacidades de pago y del mercado que queramos atender, pero están las puertas ahí para esos créditos también. Entonces se trata de cómo con esos 4 productos yo doy opciones y aspiración a la gente a que sí se puede tener una vivienda, y no solo una vivienda, sino una vivienda digna, ¿no? Digna, ¿por qué? Porque tendríamos aliados como ustedes que construyan casas y oferten soluciones de vivienda de calidad. Entonces, ¿qué entendemos por autoproducción de vivienda? La ley de vivienda nos establece que la autoproducción de viviendas, cuando la gente gestiona y es partícipe y lidera el proceso de la construcción de su casa. Por definición entenderíamos que la gente con sus manitas construye como albañil. Mucha gente sí lo hace y hay muchos muy buenos, pero otros no lo son y no tienen asistencia. Si lo hacen mal, pues les va a costar más caro y cuesta mucho. Entonces tenemos una inclusión recientemente en el 2006 de lo que puede ser el acompañamiento de un tercero, que es una agencia productora de vivienda que es certificada por Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Por qué? Porque es alguien, es un ente calificado que permita ofrecer soluciones llave en mano, contrario a ese desarrollador típico que conocemos, que donde no te voy a llevar yo a la casa en el camión
con las persianas arriba y tomándonos un drink, sino yo te llevo la solución a tu casa, donde tú quieres estar, en tu terreno, a tu familia, no te muevo, ¿no? Ese es el quid del producto y del programa. No se descarta que sí tengamos opciones muy viables de tener un lote muy bien ubicado, donde tengamos una demanda interesante de gente que le interese y autoproduzcamos en lote. Por supuesto que se puede hacer. No es lo que observamos en el mercado porque nos cuesta encontrar ese tipo de terrenos para ese nicho, ¿sí? Un poquito en las características que ven ahí, pues tenemos casas que pueden autoproducirse hasta casi 300,000 pesos, ¿no? ¿Cuál es la bondad de esto? Pues ese flujo que ven a la derecha, que es relevante, que son, si ustedes lo ven, un plazo máximo de 10 años, pero que en la práctica no se va casi nunca arriba de 5, por ahí a 7 a veces, porque la gente tampoco quiere en estos nichos endrogarse tanto tiempo, ni las financieras, ¿sí? Entonces son productos que yo lo pondría, que generalmente se mueven a 5 años, son 60 meses, ¿sí? Obviamente, bueno, aquí lo más importante es esa parte que dice ahorro previo, que no lo llamaría yo ahorro previo porque tenemos posibilidades de que sea no solo el líquido, sino también como una aportación de materiales o mano de obra. ¿Qué nos da esto? Pues que la personita, el beneficiario, tenga sentido de pertenencia. Ya aporté, ya le puse de mi lana. Contrario a todos los programas que observamos, que yo en lo personal no comparto lo bueno que sean, que son de a fondo perdido, porque no nos ayuda a desarrollar eso, porque no nos ayuda, porque no tenemos mecanismos que realmente nos ayuden a detectar quién realmente sí necesita un FONAPO, ¿sí? Y la gente tiene manera de, y cuando observa que tiene manera de, tú le empiezas a dar un historial crediticio que hoy puede ser una casa y mañana puede ser otro producto, y detonas y desarrollas el sector financiero, de la vivienda, de consumo, pero no electras, no FAMSAs, o sea, se trata de que la gente ya se trepe a ese tren del financiamiento de manera formal, ¿sí? Porque abre puertas, abre caminos y la gente no se imagina lo que podría tener. Este flujo es muy rápido porque se establece que las reglas de operación definen que la vivienda debe terminarse antes de 4 meses. Las agencias productoras de vivienda que hoy tenemos en ese flujo de la construcción, en 2 meses y medio, 3, dependiendo de los proyectos, ya está la casa. Ahorita están haciendo unas viviendas en el Indivi que yo creo que no se tardaron ni una semana. Realmente, ¿no? O sea, son procesos muy ágiles y hay materiales constructivos que permiten eliminar ciertas cuadrillas, ciertos costos, obras muy limpias, depende mucho, ¿no? También tenemos las APBs que hacen material tradicional, ¿no? Hay de todo. Entonces, ¿cómo es ese flujo? Sociedad Hipotecaria Federal lleva a cabo ese registro, que es esa certificación, que ahorita vamos a platicar, se dan de alta como agencia productora de vivienda, llevan a cabo su promoción, puede tener que Individia tenga cierta promoción, puede ser que algún intermediario con el que ustedes hagan alianza tenga cierta promoción, se detecta cierta demanda, se generan expedientes, se empieza a construir y ese flujo es ese repago que nosotros vamos a recibir de parte de la entidad, que la entidad recibe de la gente. Siendo un nicho que no tiene ciertas garantías, pues ¿qué es lo que más importa? Pues la casita. Para que sea financieramente viable, es por eso que se implementa esto, ¿no? Porque si a la gente no le gusta, pues no lo va a pagar. Pero se abre esa puerta. ¿Qué pasa con el tema de la acción colectiva? Que ese es realmente el tema que nos atañe, ¿no? O sea, es un producto que ni Sociedad Hipotecaria Federal, ni el INDIVI, ni Baja California como Estado, ni la Presidencia de la República, ni SEDATU, ni los intermediarios financieros van a resolver solos. O sea, tenemos que alinear incentivos. Y eso es lo que buscamos hoy, ¿no? En la política de financiamiento, en implementar este tipo de reglas y darle cierta certidumbre a los actores, ¿no? En medio tenemos que una solución de vivienda de calidad, aunada a un crédito, financiamiento, que quizás venga acompañado de un subsidio de la CONAVI federal que ya tenemos en Sociedad Hipotecaria, y quizás pueda venir un abono de un estado o del municipio o de X fundación, permiten que esas corridas financieras que un día se veían inalcanzables lo puedan hacer, ¿sí? Es por eso esa suma de esfuerzos, porque así nace ese producto de autoproducción.
Nace en épocas de desastre natural, en Campeche, casas regaladas, con gente que quizás sí tenía manera de financiamiento, ¿sí? Nacen empresas que vivían de Fonapo, vivían de Sedato, o antes de Sol, de Fonden, pero hay un nicho de mercado que atacar y el rezago habitacional así nos lo señala, ¿no? Entonces esa suma de esfuerzo es lo que se ha venido trabajando a lo largo de estos pocos años. Todavía están pañales. Seguiremos cometiendo errores, seguiremos aprendiendo, todos, incluyéndome, pero hacia allá vamos, ¿no? Esa es la idea. Y nuestra gran pelea al interior del banco en el área que coordino es, pues sí, tratar de darle un peso y un mayor realce a lo que para todos es muy sencillo, que son los créditos puente, la construcción con grandes bancos en grandes proyectos que inmediatamente son millones de pesos. Pero esto es un mercado que tiene un potencial inmenso que con visión se puede desarrollar de una manera formidable y con un modelo de negocio interesante para todos, ¿sí? Entonces, el proceso de registro, ¿qué quiere decir? Que aquí me fui yo un antes, ¿verdad? Todavía me faltaba eso. Sí. Entonces, entendiendo que es una agencia productora de vivienda, pues sería una empresa, una persona moral que construya casas, que tenga cierta experiencia, pero que contenga 3 grandes componentes. Tiene que ver con el diseño, la habitabilidad, tiene que ver con los sistemas constructivos y con la asistencia. Diseño y habitabilidad, ¿por qué? Por lo mismo que les comento, que quizás en baja ustedes van a tener cierta particularidad, que va a ser importante ver, sobre todo yo creo que se hacen casas en Mexicali pues, con temas de termicidad, ¿no? ¿Qué tipo de garantías? El sistema constructivo, bueno, ¿qué tanto culturalmente se acepta aquí un material tradicional? Pero como estamos tan pegados a la frontera, pues sí entran materiales alternativos, ¿no? Como pueden ser paneles. Ah, pues buenísimo. El tema vernáculo. Quizás una casa con un porche aquí no va a ser tan atractiva como lo es en Campeche, etcétera. En Campeche pongo maqueros, aquí tenemos cámaras. Eso las agencias son lo que revisan y definen, ¿no? Y dónde quieren estar. Porque ustedes definen dónde quieren trabajar y para quién. Y uno muy importante es el tema de la asistencia. Que tenga acompañamiento a la persona, no solo en qué tipo de casa técnicamente va a tener, sino de qué manera el financiamiento va a ser. Hay un acompañamiento, ¿no? ¿Qué posesión de la tierra tienes? ¿Cómo te ayudamos? ¿Sí? Y todo va de la mano con nosotros. Sí, la sientes. Entonces, a lo que les ocupa, porque si no, vamos a dormir. ¿Cómo lo hacemos en CIF? Y esta es una manera muy ágil de que les tratemos de explicar. Toda esa solicitud de parte, ¿no? Ustedes solicitan que quieren ser registradas como agencia productora ante Ciudad Hipotecaria, ¿no? Llega una solicitud, pedimos una presentación ejecutiva donde entendamos y conozcamos la empresa, quién es, componentes muy generales, ¿no? Currículum, quiénes son, dónde trabajan, qué cobertura tienen, qué tipo de casas hacen, qué costos manejan, qué capacidad anual, lo general, ¿sí? ¿Qué fondeo traen? Se financian con créditos puente, traen banca de desarrollo, multilaterales internacionales, recursos propios, tienen reserva territorial, proyectos ya listos, etcétera, ¿sí? Ese es el número 3, que son los grandes componentes, ¿no? Quizás el más complicado es el tercero, que es la metodología. Ahí que implica pues todo el tema que ahorita vamos a ver, que es cómo llegamos a atacar a la raza, ¿no? Que no es lo mismo en Garza García, Nuevo León, que pues en Mexicali, ¿no? O en Champotón, que en San Quintín. Es esa parte de la promoción que es donde más nos atoramos, para que la gente logre, ¿no? Pero vemos que funciona y es muy interesante cuando las empresas que aunque no lo tengan, no quiere decir que no puedan serlo, sino que sí es importante conocer propuestas de cómo lo pensarían implementar, ¿no? El cuarto es uno nuevo, derivado que nuestra querida Paloma Silva dejó sus hipotecarias y se fue a Conavi como directora general. Se llevó este know-how de lo que son las APBs y el registro, y se acordó que ellos también implementaran un cierto registro para darle calidad y certeza al sector a nivel macro, pero sin perder la identificación de cada quien es, ¿no? Entonces, cuando ustedes son registrados como agencia productora en CIF, en Sociedad Hipotecaria Federal, la CONAVI respeta ese proceso y son dados de alta automáticamente como organismo ejecutor de obra. Se llena solamente una cédula y una carta de solicitud en la página de CONAVI. Eso ya que tengan el nuestro. Porque luego nos preguntan, oye, pero pues, ¿para qué hago doble, no? No haces doble. ¿Qué implica estar en Sociedad Hipotecaria Federal a diferencia de registrarse directamente con CONAVI? Que con CONAVI eres parte de un subsidio susceptible de obtener con intermediarios que quizás no están con nosotros.
que es un mercado y un grupo menor. Sociedad Hipotecaria te ofrece pues, una red de intermediarios financieros amplia y el subsidio ya está dado. Es un complemento que nosotros ya tenemos etiquetado en una bolsa que está ahí. Ese es el plus, ¿no? El plus que tenemos extra también, tenemos un grupo muy bueno de equipo técnico. Yo no soy arquitecto, ya escucharon, pero es interesante ver las observaciones, lo que nos dicen, lo que nos aportan, porque realmente las empresas aprenden y yo hasta les digo, pues ya hay que cobrarles un fee porque les modificamos las casas y hasta se las hacemos más padres, ¿no? Temas de progresividad, temas de eficiencia, temas de distribución, de espacios, etcétera. Es increíble lo que haces en un área de 40 metros cuadrados. Eso es importante que la sepan, ¿no? Sí, por supuesto, sí, si observa malas prácticas, como lo hemos hecho ya desafortunadamente en este año, se dan de baja con nosotros y con Conavi, ¿no? Así como suben, baja. Y un componente nuevo es un registro único de vivienda, no como el típico que conocen como es el MAI de desarrolladores, sino que ahora es uno nuevo para ser entidad que genera tu producción de vivienda, ¿no? Ahí se registran como organismo ejecutor de obra o APB y les da otros numeritos, o sea que tendrían, si ya tienen uno, pues ahora van a tener dos, porque es nuevo. Pero eso es un proceso inmediato, ¿no? Es como un extra que se está implementando porque cada autoproducción que se haga en México va a estar registrada ante RUF, que es bueno, porque tenemos ya manera de tener información que nos permita conocer cómo se está moviendo el sector, en dónde más, en dónde menos, cruzamos con financiamiento, dónde nos falta músculo financiero, nos faltan intermediarios financieros en baja, pero también nos faltan quién construye en baja, y en todo el norte está desprotegido. Entonces RUF va a generar información estadística importante porque mucha gente se queja de que es un proceso más, pero es un tema de transición y de generación de datos que pues, hoy nos van a ser útiles para el mañana, ¿no? El flujo, realmente los tiempos ahí no me gusta ponerlos, pero los pongo para que sean demostrativos porque va a depender mucho de la rapidez con que las empresas lo hacen, como en cualquier proceso, ¿no? Inicia con una solicitud, una presentación, se revisa y se retroalimenta el mismo día, ¿no? O sea, si estamos hablando de 24 48 horas. Se les manda la guía completa, es una guía que vamos a ver en el siguiente slide, que maneja los componentes muy bien definidos por cada uno de los temas, con un identificador particular. Y se pide que se manden un disco compacto a Sociedad Hipotecaria, ¿sí? Los correos nos complican mucho porque tenemos muchas restricciones por ser banco en seguridad informática y es un tema pedir permisos para usar hasta Dropbox, ¿no? A veces ni Gmail nos complica, entonces pedimos que se pueda hacer vía una estafeta. Se ven opciones si no hay manera, pues lo recibiríamos con una nube, pero esa es la idea. ¿Qué hacemos en CIF al recibir el proyecto? Bueno, revisar de manera exhaustiva y puntual todo el rollo, que ahorita van a ver, y se analiza. Nunca se dice que no, o sea, de facto, a menos que desde la presentación de inicio veamos, ¿sabes qué? No estás para este nicho, tu perfil empresarial es otro, o tu capacidad no es la que pensamos, pero podemos ser un piloto, o sea, hay vías de verlo, ¿no? Y se retroalimenta en la generalidad de los casos. Hay casos de excepción muy importantes, como puede ser no tener un RUF, que eso es de facto, pues uno que nos imposibilita, ¿no? Etcétera. Entonces se retroalimenta y depende mucho de las empresas, pero estamos hablando que en un promedio en que yo dictamine se tardan alrededor de 43 días en las empresas y nosotros en la revisión, y yo pienso que menos. Hace poco dictaminamos una en una semana, pero va a depender mucho también de qué tanta chapa hay, ¿no? Entonces yo ahorita que me voy de aquí y sepa más o menos qué nos va a llegar, pues igual hasta les sale el caso que voy a tener que subcontratar porque no nos va a dar la vida. Y así es esto. Y no nos da la vida con intermediarios y no nos da la vida, pero así es como se va desarrollando el tema, ¿no? Y es la idea de la difusión de esto. ¿Qué se pretende con los criterios generales? Pues algo que ustedes tienen claramente. La constitución legal de la empresa, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué objeto social hay? Documentar qué han hecho en materia de vivienda, sobre todo si hay en materia de autoproducción, es lo más relevante. ¿Dónde lo han hecho? ¿No? Un currículum general. Lo técnico pues, es muy relevante porque tiene que ver qué tipo de casa están haciendo, con qué materiales, los sistemas constructivos, qué prototipos pretenden ocupar, qué presupuestos tienen esos prototipos, qué certificaciones, si es material tradicional del 11 hay, si es un material alternativo, dónde se han certificado, con universidades, etc. Son ciertos avales que permitan dar una idea en papel y vía remota de quiénes son, ¿no?
Ahí la propuesta de lo que es el sistema constructivo es muy importante, la parte de la progresividad, del crecimiento. ¿Qué manuales pretenden darle a la gente? No solo de mantenimiento, sino de cómo vas a crecer. Porque el día que crezcas yo también te lo hago. Y el intermediario también te lo financia. Y es un tema de la progresividad que existe. Y cuando ustedes tienen esa progresividad y le dicen a la gente, este es paso 1, pero llegas a paso 3, la gente llega ahí. Porque la gente aspira y sueña a llegar ahí, cuando ya lo ve. Tenemos algunas agencias productoras que tienen lotes y te hacen la casa 1, 2 y 3. 40, 60, 85 metros. La gente va entrando cada una y la gente llega ahí, porque ya lo viste, te gustó. Y generalmente lo hace con la misma empresa, porque le gustó de inicio. Entonces ese tema aspiracional que se pretende con la progresividad, y además el tema de la antropología social de México, ¿no? Toda la gente va a autoproducir y toda la gente va a crecer para arriba o para los lados, para donde pueda, en su casa, ¿no? No tengo el dato de las familias en promedio en Baja California, pero supongo que pueden ser grandes. El tema de la metodología aquí sí es bien importante, es un talón de Aquiles que vemos siempre. Tiene que ver con la promoción. Dejemos de lado a ver qué me manda el INDIVI, a ver qué me manda FONAPO, a ver qué me manda Sociedad Hipotecaria, a ver qué me dice CONAVI, a ver qué nos dice Jorge Carlos Karen Guerrero 12,000 y vamos para allá. Y eso no... Sí, qué bueno que hay, pero hay que generar propios proyectos, promocionar poco a poco. Pero es mejor llegar a venderle quien lo quiere y se peleen, a que te digan, pues a ver si a ti te agarro, y se desvirtúa esa negociación. Entonces esa es parte de ese desarrollo que se pretende hacer, pero la promoción es importantísima. Saber ustedes cómo van a implementar lo que nos han dicho y cómo lo van a aterrizar para que sea viable ese modelo de negocio. ¿Por qué? Porque un intermediario financiero va a ser su mejor aliado y viceversa. La cuarta es realmente informativa, nos da información relevante en términos de la capacidad de financiamiento que se tiene. Nosotros no vamos a dar el dinero a ustedes directamente, se los va a dar nuestro intermediario. El intermediario quizás se pueda preocupar un poco más, pero ni siquiera. Esto nos dice quiénes son, cómo se fondean y qué capacidad hay. Y qué músculo tienen de financiamiento. Que también es un talón en este tipo de empresas. Hay pocos fondeos de capital trabajo, algunas que están en zonas marginadas buscan a FIRA, ¿no? Para BIOS, buscarle ciertas formas. Porque la promoción y el mover cuesta. Y los proyectos no son tan ágiles como a veces uno quisiera, ¿sí? Eso es importante, no vamos a hacerlo de manera exhaustiva, pero lo tenemos que conocer. Si les damos hablar a ustedes como se hace en el sindicato, ahí sí pues, se va a creer y entonces se revisa buró del director general, del presidente del consejo, de todos y qué viabilidad hay, pero no es el caso hoy. Pero es importante conocer eso. De esta manera, bueno, terminando esa parte de la revisión y dando un dictamen en el cual digamos sí, vas a poder registrarte, se hace una visita, ¿no? Antes de dar como que el último palomazo de campo. Se entrevista con el personal de la empresa, dónde están tus oficinas, cuáles son tus sedes, qué casas has hecho, las visitamos. Lo básico, ya en campo, ¿sí? ¿Qué reportes, procesos tienes? O sea, se ve ya en forma, de manera real, lo que nos mandan en un papel, ¿no? Esto de abajo está de más, pero bueno, son temas de lo que nos reservamos ahí un poquito el derecho. Y entendiendo que pueden ya ser agencias productoras de vivienda y entendiendo que vamos a dirigirnos a ese nicho con complemento de subsidio y con alianzas importantes como lo puede ser el INDIVI en Baja California, que tiene una relación muy buena en CONAVI con nosotros en general, pues accedes a una bolsa de financiamiento muy interesante. Sociedad Hipotecaria Federal tiene hoy 2.500 millones, de los cuales hemos usado el 6%, y ya pasó el primer semestre del año. Y no están las metas, pero nos seguimos moviendo, ahí va. Pensamos que el segundo semestre va a ser mejor, pensamos que el INDIVI va a hacer un montón de soluciones, ¿no? Pero ahí están los recursos, no es un tema de lana, ¿no? Ahí está. Tenemos que alinear incentivos y buscar cómo, ¿sí? ¿Qué población objetivo es la de la CONAVI con nosotros? La que está por debajo de los 10,200 pesos, ¿sí? Y obviamente, pues si están afiliados tienen otro tope,
que es de 5,300 para el ingreso. ¿Sí? Esa es la población objetivo. Y como le dijo Alejandro, pues es un montón. Tenemos mucha gente. Hay que buscarla, hay que sentarse con el individuo a ver qué tiene ya y qué generación ustedes también tuvieran para esa promoción. ¿Cómo están las reglas hoy? Pues tenemos un tema determinado ya, como les decía, por reglas de imposición de dónde construir en tema de polígonos. La ubicación nos va a dar realmente el cuida llegar a acceder a un subsidio más alto. Tenemos la ubicación de perímetros que representan el 40% de los puntajes, ¿sí? Lo demás ya van a ser características propias e individuales de las soluciones de vivienda en diversos temas, ¿no? En autoproducción, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con qué tecnologías, qué materiales, qué metodologías estás usando, para qué tipo de persona estás, qué cohesión social tienes, temas objetivos pero que importan a ese puntaje. Los equipamientos y servicios en donde está ubicado, ¿no? El 27%. La densificación, que es hoy un gran tema, en el tema de la política de desarrollo urbano, que tiene que ver con el impulso de la verticalidad, que no se va en todos los estados, porque no todos los estados requieren vivir, o sea, crecer para arriba, ¿no? Que representa el 23%. Y la competitividad, que quizás para mí es el más importante, porque a pesar de que tenga poco puntaje, pues es la sustentabilidad de la vivienda y el entorno, que no necesariamente es que no está en la ciudad, ¿no? Una autoproducción hoy en zona rural con grandes fuentes de todo, porque la gente pues, puede ser productor de tomate en San Quintín, pues va a tener menor subsidio que uno que está aquí en Tijuana, y eso está mal. Y lo hemos platicado ya en Conavi, y allá van ciertos cambios porque los subsidios son regresivos. La autoproducción generalmente es en zonas rurales y tienen menos lana, ¿no? Pero sí están las reglas hoy. La autoproducción es 100% en tierra propia. Generalmente la gente tiene tierra propia fuera de la ciudad donde no hay, ¿no? O sea, es difícil que la gente tenga un lote propio, a menos que el individuo ya pueda tener reservas, ¿no? Que será buenísimo. Entonces esos son los grandes componentes para que, seguramente ya los conocen, si no conocen las reglas, con todo gusto se las compartimos. Están en el diario oficial de la Federación, en la página de la Conavi. Y entendiendo lo que son los perímetros, el 1 que nos dice, bueno, que son áreas urbanas consolidadas, que tienen empleo, que tienen dinámica, que tienen desarrollo económico y potencial. El U2, que bueno, que está en un proceso de consolidación y se pone como un cinturoncito del 1. Y el U3 que nos dice, pues lo que está en el último bracket de ese buffer, ¿no? Según esto, Conavi con el INEGI hicieron AGEPs, que son los componentes que permiten estadísticamente generar esta información, y fueron definiendo ciertos cinturones de información para generar los polígonos de perímetros de contención. Adquisición de vivienda nueva, que ustedes en Baja California tienen el 10% del rezago a nivel nacional. Estamos hablando de alrededor de 140,000 casas que se requieren en Baja. Pues tienen un importante impulso en estas reglas de este año, ¿no? Estamos hablando de que con los 37 salarios mínimos generales vigentes al mes, en una vivienda que esté entre los 60 y 128 salarios, casas entre 122 y 261, pues acceden casi a 80,000 pesos. 77. Es un montón. Pensando en gente que está en un nicho que requiere de ese impulso, ¿no? Estos rangos de puntaje, bueno, pues son definidos por la Conavi, con ese estudio que les platico. Y bueno, es parte de la chamba de los desarrolladores de vivienda, que tampoco están exentos ustedes de entrarle al tema de la adquisición, ¿no? De revisar, bueno, si voy a construir aquí, pues más o menos tengo esto, y está un registro único de vivienda que se ha usado históricamente ya para estos temas, que les genera el puntaje y les dice cuánto de subsidio les toca, ¿no? Entonces ahí están esos subsidios. En su hipotecaria nos cuesta mucho trabajo detonar estos porque, como saben, pues la banca le cuesta trabajo a la banca comercial, que son los que operan esos créditos de largo plazo, pues arriesgarse en prestar a estos nichos. Nos cuesta trabajo, pero lo movemos, lo estamos impulsando. Esperamos que en Baja California logremos detonar mucho de adquisición de vivienda nueva con subsidio. Uno muy relevante, que es el de vivienda usada, que es muy importante en Baja también, por los temas de vivienda que tienen ya pues, lista para reocupar. También depende mucho de la ubicación, pero son montos relevantes, ¿no? Y que en montos de solución de vivienda nos permiten acceder, ¿no? Con viviendas de ciertos sectores, ¿no? Entendiendo que están en un sector y nicho de ingreso en el marco de la regla, ¿no?
Si tienen una duda o algo me pueden parar, ¿eh? Yo me subí al tren, pero ahorita regresamos a ver todo lo demás. Este de 9 andeses yo lo saltaría, pero quiere decir que si hay un desarrollo certificado, pues tienes un acceso a un puntaje mucho mayor. El de lotes con servicio es muy interesante. Depende mucho de la ubicación, por sobre todo. Sí podemos acceder a subsidios si no estamos en perímetros, con la condicionante de que estemos en registro agrario y con un cierto puntaje del RAN para tipo de reserva. Porque también se peleó que pues, no todas las personas tienen manera de irse no quieren irse a la ciudad, ¿no? Muchas personas dicen, no, me quiero quedar en San Quintín porque voy a Tijuana, ¿no? O en el Valle de Mexicali, ¿no? Yo quiero aquí. Entonces también hay que subsidiar a esa gente. Gente que tiene pues, arraigo y necesidades económicas y productivas de la familia, personales, de negocio, todo. Entonces aquí también es interesante ver que pues para un lote que esté rondando los 100,000, 80,000 pesos, que entiendo más o menos que si andan los lotes de 100 metros en baja, ¿no? Pues estás hablando de un subsidio pues, muy bueno, ¿no? Del 30%. Y si nos vamos a otra zona donde esté la tierra más barata, pues quizás le pegas hasta el 40% de la solución. Entonces es relevante, es relevante. Y ahí partes al tema de la vivienda progresiva, ¿sí? Cuando un intermediario financiero da un lote y tiene un crédito de lote que generalmente ronda los 3 a 5 años, ya tienes el conocimiento del intermediario con la gente, pues te dice, yo te construyo la casa. Ya sé cómo pagas, ya te conocí, te hago la casa. Y sigue, ¿sí? El que más movemos, porque es muy fácil, es un crédito muy similar al de consumo, es el de mejoramiento, ¿sí? Hablamos del 40% del subsidio sobre la solución. El monto máximo de la solución de subsidio para hacer es una mejora de 60,000 pesos, 61,000. Son 30 salarios. Se incrementó de manera considerable este año. También muy útil, muy bueno y progresivo. Una persona puede tener 3 mejoramientos con subsidio, pero con CIF, los que quiera. Aquí hablamos del subsidio, ¿sí? Son créditos muy ágiles. Y mucha gente lo requiere. El rezago más alto del país está en mejora. Y el que más importante fue el logro este año fue poder incrementar el subsidio de autoproducción, porque lo teníamos capeado, topado a 23 salarios hasta este año. Y hoy tenemos ya posibilidades de llegar a 29. Falta avanzar en la revisión con INEGI, con Neval y con y con CONAVI en esos agentes rurales. Que nos digan qué zona rural requiere más apoyo por el tema de marginación, ¿sí? Y es un tema de índice de marginación, es un tema de Coneval, líneas de pobreza, porque no estamos siendo 100% progresivos. No obstante, las agencias productoras de vivienda, con los productos y la calidad de ellos, generalmente fuera de polígonos estamos accediendo a los 53. Hay algunas por ahí que andan rascando los 59, ¿sí? Pero ya es un plus muy importante, porque estamos hablando de viviendas que para llegar a un pago mensual en este nicho, te comes el 40% del crédito en el subsidio. Entonces es monumental. Para la gente es un cambio importante. Y si aparte le sumamos que por ahí algún municipio tenga recursos y quiere aportar algo, 10, 15, 20, pues olvídate, ¿no? Y entra más gente. Ese es el quiz, ¿sí? No sé si tengan alguna duda. Ese es a nivel macro la presentación. Creo que ya les dieron esto en papel. Los arquitectos que les pongo ahí son las cabezas del equipo técnico que está ahí con nosotros. Cualquier duda, cualquier tema, directamente conmigo, por supuesto, también. Están mis datos, mi línea directa, mi correo. Pretendo contestar los correos de manera inmediata. Las puertas están abiertas, necesitamos más aliados. Es un sector que es nuevo, que no está atendido, y los recursos ahí están. Los incentivos se están poco a poco alineando. Es un tema que va a ir desarrollándose en el tiempo. La Secretaría de Hacienda está muy interesada en que esto se pueda ir dando, ¿no? De manera paulatina. Seguimos luchando por mejorar condiciones de financiamiento, porque parten desde nosotros. Somos confondeadores, de ahí parte cómo se va en cadena ese crédito a través de un intermediario. Así que no sé si tengan alguna duda, podemos retomar algún tema del registro,